Bienvenidos al curso de Teoría de los Precios. En este curso vamos a analizar el comportamiento de los individuos, tanto desde el punto de vista del consumidor como del productor. Asimismo, vamos a entender cómo funcionan los mercados, tanto de bienes como de servicios, y vamos a ver algunas decisiones estratégicas que toman los individuos en incertidumbre o bajo estructuras en las cuales no existe información perfecta. Es bueno empezar a entender cómo surge la economía, y para eso hay que remontarnos, como en la mayoría de las ciencias y la filosofía, hasta la época de los griegos. En esta famosa pintura de Rafael Sanzio, La Escuela de Atenas, vemos a Platón señalando hacia arriba y a Aristóteles señalando hacia abajo, ¿no? El primero apuntando al mundo de las ideas y el segundo apuntando al mundo material, a las cosas, a la experiencia del día a día. Y vemos que ambos se preocupan desde su distinta óptica de las cosas de los hombres. Y es fundamental entender que en Grecia se empiezan a explicar los fenómenos naturales en un contexto en el cual las ciudades empiezan a emerger económicamente, empieza a existir mucha prosperidad por el intercambio, el comercio, la industria, muy alejada de las creencias religiosas o las formas de gobierno aristocráticas, sino fundamentalmente en entender las estructuras, primero la naturaleza, pero después rápidamente las estructuras políticas de los hombres. Entonces la economía tiene una raíz muy profunda en el entendimiento de las distintas formas de gobierno. La escuela filosófica clásica, con Adam Smith a la cabeza, fundamentada en la gran revolución industrial y en las discusiones de la Ilustración sobre los distintos contratos sociales, tratan de entender cuáles son las formas justas de gobierno, tratan de entender cuál es la lógica de acumulación de capital, tratan de entender cuál es la teoría del valor, cuál es el valor de los precios. Para Adam Smith, padre de la economía clásica y fundador de la escuela clásica, era fundamental que se deje a los individuos interactuar y que el libre juego de intereses individuales iba a llevar al bienestar general de la sociedad. Esto es lo que se conoce como la teoría de la mano invisible. A partir de Adam Smith empiezan a surgir distintas corrientes, ¿no? A nivel filosófico vemos el utilitarismo de Jeremy Bentham. Jeremy Bentham entiende que los hombres responden solo a dos amos, al placer y al dolor. Todas las acciones de los hombres están enfocadas a obtener el mayor placer posible y a disminuir el dolor o el disconfort. Es interesante entender la filosofía de Jeremy Bentham, conocida como utilitarismo, porque él dice que en nuestro cerebro se activan las señales que determinan nuestras acciones. Y estas señales, estas sensaciones en nuestro cerebro, él las llama utils. De ahí viene el nombre de utilitarismo y de ahí viene el nombre de utilidad, que es un concepto que vamos a ver a lo largo de este curso de teoría de los precios. Tanto Bentham como después John Stuart Mills entran en la corriente llamada consecuencialista, porque para ellos lo fundamental eran las consecuencias de los actos de los hombres.
y desde el punto de vista del utilitarismo lo relevante era entender cuál es el contrato social que determina el mayor bienestar posible de la sociedad. Para Bentham era fundamental la maximización de este bienestar y no interesaba la distribución al interior de los individuos. Uno puede entender y puede tener distintas discrepancias de carácter filosófico con una posición como esta. Y hay una serie de ejemplos que rebaten esta teoría utilitarista desde un punto de vista moral. Y el ejemplo clásico en el cual se cuestiona esta teoría utilitarista tiene que ver con la mejora en la satisfacción o la utilidad de la mayoría de la población a costa de sacrificar derechos individuales o a costa de ser muy injusto con un individuo. El ejemplo clásico es aquel de una muchedumbre que se encuentra insatisfecha por un crimen sin solución. Desde el punto de vista utilitarista, conviene agarrar a cualquier persona y castigarla por ese crimen que no ha cometido. Evidentemente la sociedad va a estar satisfecha, la gran mayoría de la población va a estar muy satisfecha, pero el castigo es muy injusto para esta persona que no cometió el crimen. La solución óptima es encontrar al verdadero culpable, pero hay situaciones en las cuales esto no es posible. Estos son los cuestionamientos básicos a la teoría del utilitarismo, pero es fundamental entender la concepción de Jeremy Bentham como la búsqueda del máximo de utilidad de los individuos. En esta teoría, como mencioné, es fundamental la comparación de utilidades interpersonales, de tal forma que lo que se busca es el máximo posible. Luego tenemos la revolución neoclásica. La revolución neoclásica o marginalista, la revolución marginalista, parte de un precepto fundamental, y es que no podemos comparar a los individuos. Cada individuo tiene su función de utilidad, cada individuo quiere maximizar su utilidad, pero el Estado no debe de ninguna manera interferir con las dotaciones de las personas para alterar el bienestar global. Esto no quiere decir que a través del intercambio y a través del trabajo, el esfuerzo de los individuos podamos obtener algunas distribuciones distintas en las cuales se beneficia la sociedad en su conjunto. Esto es lo que desarrolla Pareto y lo que entiende Wilfredo Pareto como una curva de contrato social. Pero es fundamental entender que en la revolución neoclásica nos distanciamos del utilitarismo clásico de Jeremy Bentham. A la izquierda tenemos a Jevons. Jevons, junto con otros miembros de esta revolución neoclásica, introduce el concepto de marginalidad, introduce el concepto de utilidad marginal decreciente. Al costado tenemos a John Bates Clark, que extiende esto hacia el lado de la producción, y es el paso fundamental, ¿no? El entender la productividad marginal de los factores de producción es el paso fundamental para luego la escuela austriaca de la teoría del capital. Ambos filósofos representan este quiebre fundamental en la economía. A partir de este momento, la economía se aparta de la filosofía y empieza a adentrarse más en el mundo de la técnica. Los desarrollos matemáticos empiezan a ser mucho más consistentes, se empieza la búsqueda de soluciones exactas bajo un concepto de racionalidad individual. Este concepto de racionalidad individual luego ha sido, en épocas recientes,
contrastado con la conducta de los individuos. En esta diapositiva podemos ver a Daniel Kahneman. Él ha sido Premio Nobel de Economía en el año 2002. Kahneman no es economista, él es psicólogo, pero desarrolla el campo de la economía conductual, porque encuentra a través de experimentos, pruebas, constataciones empíricas, que muchas veces la conducta de los individuos se distancia mucho de este paradigma de racionalidad, y entonces surgen conductas atípicas que tienen que ver con aversión al riesgo, que tienen que ver con los efectos halo o efectos vagón, que han sido a través de distintos experimentos han sido demostrados de una manera contundente. Asociado a la economía conductual tenemos la neuroeconomía. La neuroeconomía implica estudiar la toma de decisiones de los individuos. En este caso concreto de lo que se trata es de anticipar o prever cuál es la decisión de los individuos en función de cómo se comporta el cerebro. Es interesante ver que estos estudios demuestran la intuición de Bentham, el padre del utilitarismo, de que en nuestros cerebros se prendían estas lucecitas, los útiles, del cual viene el nombre de utilidad, y que era al final del día lo que determinaba, ¿no?, la búsqueda del placer y evitar el dolor, que determinaba el comportamiento de los agentes económicos. Lo que se encuentra en la neuroeconomía es que efectivamente nuestro cerebro empieza a tener actividad neuronal varios segundos antes de que conscientemente tomemos una decisión. De ahí viene una discusión filosófica de qué tan libres son los individuos, si es que somáticamente estamos de alguna manera condicionados a determinadas acciones en función justamente de cómo reaccionamos a distintos estímulos o de nuestra evaluación de consecuencias futuras. Estos temas de economía conductual y neuroeconomía serán tratados en una charla magistral al final del curso, no son parte del programa. En el programa, como mencioné, vamos nosotros a arrancar en esta primera unidad con esta clase de introducción en esta primera semana. Vamos a poner mucho énfasis, y esto es gracias a los padres de la teoría neoclásica, a la optimización. Yo les pido encarecidamente que dediquen mucho esfuerzo en esta primera semana del curso a comprender y entender optimización estática, básicamente estática es lo que vamos a hacer en este curso. Y luego en la segunda semana vamos a estudiar la oferta y la demanda. Más adelante, en la unidad 2, nos vamos a concentrar en la teoría del consumidor. Vamos a tratar de entender desde el paradigma neoclásico y racional cuáles son las decisiones de los consumidores. Vamos a hablar de las preferencias, la función de utilidad y las restricciones presupuestarias de estos agentes. Y luego, evidentemente, en la semana 4 vamos a hablar de la maximización de la utilidad, cuál es el proceso y de dónde vienen las curvas de demanda, las curvas de ingreso, las sustituciones que realizan en función de los tipos de bienes. Para la tercera unidad, que comprende las semanas 5, 6 y 7, vamos a analizar la teoría de la producción. En la semana 5 vamos a comentar las funciones de producción, en la semana 6 nos vamos a concentrar en la teoría de los costos y vamos a terminar esta unidad con la semana 7, en la cual vamos a analizar la maximización de beneficios que realizan las empresas. En la semana 8 deberíamos tener nuestro examen parcial. Luego continuaremos en la unidad 4 con las estructuras de mercado. En la semana 9 vamos a hablar de competencia perfecta, bajo qué supuestos tenemos mercados perfectos y qué implicancias tiene esto para consumidores y para empresas.
No siempre estas condiciones prevalecen y a veces tenemos estructuras no competitivas. En la semana 10 vamos a hablar del monopolio, en la cual existe un único proveedor del bien o servicio. En la semana 11 vamos a hablar de oligopolios, donde lo que tenemos son pocos jugadores en el mercado que ofrecen los bienes o servicios. Y muy relacionado a esta teoría del oligopolio, vamos a tocar el tema de teoría de juegos en la semana 12. Vamos a continuar en la unidad 5 del curso con mercado de factores, con énfasis tanto en el mercado laboral como en el mercado de capitales. En el mercado de capitales vamos a darle un primer vistazo a el tema intertemporal. Tema intertemporal entendido como decisiones que toman los individuos tomando en cuenta que viven más de un periodo. Finalmente, en la última unidad de este curso, tópicos especiales, vamos a tocar dos temas muy importantes. El primero es las decisiones de los agentes económicos en un ambiente de incertidumbre. Hasta este momento, lo que hemos visto a lo largo del curso son decisiones tomadas bajo certidumbre plena de eventos. No hay desconocimiento de cuál va a ser el precio o cuál va a ser el estado de la naturaleza. Eso es lo que vamos a analizar en esta semana número 15. En la semana 16, la última clase, vamos a hablar de economía de la información. Ya no solamente tenemos incertidumbre sobre algunas variables exógenas, sino aquí lo que vamos a hacer es analizar qué ocurre con la toma de decisión de los agentes cuando no hay información exacta de la naturaleza de los individuos o de las decisiones que van a tomar los individuos. Estos fenómenos adquieren particular relevancia en un contexto intertemporal. Muchísimas gracias por su interés en este curso. Vamos a tener un periodo bastante intenso. Yo les pido que dediquen su mejor esfuerzo a entender. Este curso es la base de la teoría económica que van a analizar a lo largo de toda su carrera y se complementa bastante bien con la teoría macroeconómica, que esto surge a raíz de la revolución neoclásica. El interés por los agregados económicos continúa dentro de la tradición clásica que después con Keynes, a raíz de la crisis de los años 30, empieza a tomar otro rumbo. Pero eso es otro curso. De nuevo, muchísimas gracias por compartir este curso con todos nosotros.